Hola, ¿qué tal estamos? Mirad, hoy os traigo una selección sobre 8 plantas de interior perfectas para poner en macetas o en espacios pequeñitos, ¿vale? Plantas ideales para poner en estantes, en muebles o en cualquier zona de tu casa donde tú quieras una planta pequeñita, una que no requiera de mucho espacio para crecer. He intentado hacer una selección sobre 8 plantas pequeñas que sean de formatos y necesidades distintas, para que haya un poco de todo. Ya veréis que hay algunas pues quieren mucha luz y poco riego, algunas quieren como muy poca luz, otras son de colores, otras son de color verde, algunas incluso cuando las tocas se mueven. Bueno, ya veréis que he hecho una selección bastante variada entre las distintas plantas para que escojáis qué estilo de planta os gusta más. Dicho esto, si notáis que hago voz de moco, o me lloran los ojos, o cualquier cosa de estas, es porque llevo varios días resfriado, pero quiero hacer vídeo porque si no, me regañáis. Así que aquí estoy haciendo vídeo. Y nada, si os interesa este tema, no me enrollo más y que empiece el vídeo. La primera planta de interior perfecta para ocupar espacios pequeños es la Sansevieria Samurai enano, que es esta plantita de aquí. La Sansevieria, comúnmente llamada lengua de tigre, lengua de suegra o planta serpiente, es posiblemente la planta de interior que menos cuidados requiere de todas, y por lo tanto, en mi opinión, es la mejor planta para principiantes. La Sansevieria Samurai enano, concretamente, es una variedad de Sansevieria egrenbergi que destaca sobre todo por su pequeño tamaño, por su forma tan compacta y por su aspecto suculento. Además es una planta de crecimiento lento que requiere muy poco riego y dada su inusualidad estética y el hecho de que sea una planta poco común de encontrar, yo creo que es perfecta si queremos una planta que sea mini y elegante y que nos dure un montón de años sin apenas tenerla que cuidar. La Sansevieria Samurai, además, también, por el hecho de ser una Sansevieria, es una planta perfecta para poner en distintas condiciones de luz. Ya sabéis que pueden vivir perfectamente tanto en zonas más sombrías de la casa, donde muchas plantas no pueden llegar a vivir por falta de luz, como en zonas donde incluso llega a dar un poco de sol directo, o sea, ¿sabes? En una ventana que dé al sur, donde incluso dé el sol, esta planta también podría crecer bien en ambos sitios. Decir también que existe una variedad de Sansevieria muy parecida a esta, que es la Sansevieria pinguícula. Esa hace una cosa que yo no sabía que las sansevierias podían hacer, y básicamente tienen las raíces de un modo que les sobresalen de la tierra y la planta queda como en el aire que parece que esté flotando. Esto le da una estética muy graciosa y realmente súper alucinante, y de hecho por esto mismo también la llaman Sansevieria andante. Yo tengo que decir que nunca he visto esta Sansevieria en persona, o sea, me parecería alucinante, pero si algún día la veo, vamos, en un segundo se viene a mi casa, que me parece preciosa. ¿Qué más? Las Sansevierias actualmente están dentro del género Dragaena y realmente más allá de la Sansevieria Samurai existen variedades de Sansevieria pequeñas mucho más comunes, digamos, que esta variedad. Como por ejemplo distintas variedades de Sansevieria cilíndrica, como serían estas. En este caso, yo no sé si se puede ver bien, pero esto realmente así, que hace esta forma trenzada, son distintas hojas que las han clavado en la tierra. O sea, no es la planta entera que esté creciendo, como sí que está haciendo, por ejemplo, esta de aquí, sino que estas son literalmente hojas clavadas en el sustrato que tienen la ventaja de que te duran un montón de años. De hecho, yo hace unas pocas semanas pues compré esta Sansevieria, que es realmente solo una hoja que la han cortado y la han clavado aquí. Y esto se vendía así, no lo he hecho yo. Pero fijaros lo bien, o lo bonito que queda, lo elegante que queda. Esta variedad de Sansevieria yo no la tengo, por eso me hizo ilusión tenerla así en formato de hoja. Y es que me parece realmente una opción perfecta para ocupar distintos espacios pequeños. Y ya os digo, si tenéis Sansevierias, yo tengo muchas Sansevierias, aquí tengo una muy bonita que me encanta, que tengo esta. Si tenéis distintas Sansevierias, si les cortáis las hojas y las claváis, esto hace una muy buena opción para rellenar ciertas zonas de plantas. Y antes de pasar a la siguiente planta, mencionar también que si tenéis Sansevierias y os gustaría trasplantarlas en macetas un poco más pequeñas, para que se hagan un poco más grandes, yo recomendaría, muy importante, hacerlo en macetas gradualmente más grandes. O sea, no mucho más grandes, sino hacer los cambios de forma gradual. Simplemente para que no haya un exceso de humedad en el sustrato, porque en macetas grandes podemos regar en exceso más fácilmente a nuestras plantas, y esto sí que sería un punto importante a tener en cuenta con nuestra Sansevieria. Es importante no regarla en exceso, y por lo tanto una maceta pequeña es en muchos casos la mejor opción para una Sansevieria, ¿vale? Así que bueno, aquí un consejo más y pasamos ya a la siguiente planta. Seguimos hoy con la Dionea mustipula, una planta conocida vulgarmente como Venus atrapamoscas. Esta es una planta carnívora y destaca por sus curiosas y feroces trampas. Básicamente, al extremo de cada hoja hay una trampa que sirve para cazar insectos. Esta actúa como si fuera una boca, digamos, ¿no?
Dentro de esta trampa hay unos pelitos, normalmente son 3 pelitos, que cuando detectan el movimiento de algún insecto o de algún objeto, pues provocan que la trampa se cierre instantáneamente para captar o atrapar esta presa. Entonces, si el insecto queda atrapado, la planta lo detecta y la trampa se va cerrando cada vez más fuerte, después secreta jugos gástricos y se va consumiendo el insecto. Mientras que por otro lado, si el insecto consigue escapar y la trampa queda vacía, esta se va a volver a abrir en unas horas. La Dionea mustipula es la única especie actualmente aceptada del género Dionea. Este género se encuentra en la familia Droseraceae, es decir, está con las droseras y con otras plantas. Y básicamente, aunque sea solo una especie, sí que es verdad que existen diferentes variedades de Dionea. O sea, de Venus atrapamoscas hay diferentes variedades. Algunas son más rojizas, algunas más verdes, algunas más grandes, más pequeñas y así. ¿Qué más? Esta, aunque sea una planta totalmente fascinante y alucinante, sí que es verdad que es muy difícil de cuidar, sobre todo en comparación con las demás plantas de interior sobre todo, y hay ciertos aspectos a tener muy en cuenta para poder cuidar bien una Dionea mustipula. Y es que esta, al ser una planta carnívora, requiere de un sustrato especial. Este sustrato tiene que captar muy bien la humedad y tiene que ser súper pobre en nutrientes. Yo, por ejemplo, siempre que he hecho alguna composición con plantas carnívoras y he tenido que crear mi propio sustrato, he hecho siempre una mezcla de 50% turba rubia con 50% perlita. Además, es esencial que nunca jamás fertilicemos a nuestra planta carnívora. Si la fertilizamos y añadimos pues, estos nutrientes en el sustrato, es muy posible que se muera la planta, ya que, como os digo, crece en zonas donde naturalmente no hay nutrientes en el sustrato. O sea, precisamente por estas zonas en las que crece ha desarrollado este método tan curioso para ganar nutrientes. En cuanto al riego, como os digo, esta es una planta que quiere el sustrato constantemente húmedo. Si se llega a secar completamente el sustrato, es muy posible que también se seque la planta. O sea, tenemos que vigilar mucho con esto. Después, tema luz. Esta es una planta que quiere muchísima luz, incluso luz directa. Yo os diría que si tenéis la oportunidad de tener esta planta en exterior, si tenéis balcón o terraza con sol, la pusierais en exterior y en el sol. Siempre vigilando de no ponerla directamente en el sol si no está adaptada, pero si la podéis ir adaptando gradualmente en el sol, mucho mejor, porque esta planta realmente se beneficia de esos rayos directos de sol. Si no pudierais darle sol directo, yo os diría que la pusierais en la zona más iluminada de vuestra casa. Incluso si tenéis algún foco o algo, pues mejor aún. O sea, que son plantas que quieren mucha luz. Además, hay otro último aspecto importante a tener muy en cuenta con nuestra planta carnívora, y es que el agua que usemos para regarla tiene que ser agua destilada o agua de lluvia. Básicamente, esta es una planta muy sensible o bastante sensible a los minerales y a las sales que tiene el agua de grifo, por lo que cuanto más pura sea el agua de riego que usemos con esta planta, mejor. Si tenemos todo esto en cuenta, pues entonces sí que podemos tener la oportunidad de tener plantas carnívoras felices en casa. Pero ya te digo, tiene que ser sustrato especial, mucha humedad, mucha luz y agua muy pobre en sales y nada de fertilizantes. Son estos los factores esenciales. Decir también que más allá de la Dionea, existen otras plantas carnívoras totalmente fascinantes, como son las droseras, que se encuentran en la misma familia que la Dionea. Las droseras hacen las hojas que, en vez de tener una trampa al extremo, básicamente tienen una sustancia pegajosa que, cuando entra en contacto con un insecto, hace que se enrolle y pues consuma el insecto. Y después, las que también me gustan mucho, y de hecho son las que más años me han durado, son las serracenias, que hacen como unas trampas así, como si fuera un tubo con agua dentro, aunque no es agua, es como un líquido para consumir insectos. Y sí, cuando tú miras dentro de la trampa, siempre ves que hay un montón de insectos. A mí me parece que captando insectos, al menos en mi casa, son las droseras y las serracenias las más eficientes en esto. Estas simplemente son más guays, aparentemente, porque tienen esta trampa y se cierra al instante y es como muy guay. Pero más eficientes me parecen las otras. Pero bueno, en todos los casos, las plantas carnívoras son plantas totalmente fascinantes. La tercera planta perfecta para ocupar macetas y espacios pequeños es la Gynura aurantiaca. Esta es una planta vulgarmente conocida como pasión púrpura o planta terciopelo, y destaca no solo por su estética tan colorida, sino también porque sus hojas son suavecillas. Son muy suaves porque, precisamente, aunque los tallos y las hojas son de un color verde oscuro, están recubiertas por un montón de pequeños pelos de color lila que le dan este aspecto y este tacto de terciopelo. No sé si lo conseguís ver en cámara. Cada una de sus hojas está recubierta de estos pelos que le dan este tacto, que es como estar acariciando, yo qué sé, un sofá.
No sé, como el terciopelo, ¿sabes? Entonces, un sofá peludo, es que mi sofá es peludito. Bueno, entonces, más allá de sus hojas, sí que es verdad que sus flores tienen un aspecto totalmente diferente a las hojas. Estas flores son de un color amarillo anaranjado y tienen la característica de que huelen particularmente mal. Aún así, a mí personalmente me parece que es un olor que no es tan desagradable como, por ejemplo, el olor de las orbeas o las estapelias. O sea, huele mal, pero no es un olor súper fuerte, como pasa con otras plantas. La Ginura aurantiaca es una de las 47 especies que se encuentra en el género Ginura y se encuentra también en la familia Asteraceae. Esta familia de plantas es súper extensa. En esta familia hay plantas como los girasoles, las margaritas, los senecios y tropecientos mil plantas más. De hecho, la familia Asteraceae es la segunda familia de plantas más extensa que conocemos actualmente, con más de 1300 géneros aceptados actualmente, y solo superada por la familia de las orquídeas. Dato random, curioso. ¿Qué más? El género Ginura, yo antes he estado buscando pues cómo eran de aspecto las otras Ginuras para tener como una idea, y tengo que decir que son como muy simples, tienen como aspecto de mala hierba, la típica planta que tú te encuentras así como creciendo en los caminos así abandonados y tal. Tiene un aspecto como muy simple, por lo que me resulta curioso que dentro de un género tan aparentemente simple esté una planta tan fascinante como la Ginura aurantiaca. ¡Wow! Esta planta crece naturalmente en el sudeste de Asia y en regiones cálidas se puede cultivar también como planta de exterior. Yo tengo que decir que tengo varias Ginuras en casa, o sea, más allá de estas, tengo varias, y yo las cultivo tanto dentro como fuera de casa. Aquí en Barcelona se pueden adaptar bien en ambos sitios. Puede medir hasta 30 centímetros de altura, técnicamente, aunque sí que es verdad que las ramas, una vez crecen, van cayendo por su propio peso, por lo que es una planta que se cultiva como de un modo parcialmente colgante. Decir también que se puede propagar fácilmente por esqueje, y en cuanto a sus cuidados, es una planta que si lo tenemos en interior será importante proporcionarle una abundante cantidad de luz indirecta, o sea, si está cerca de la ventana mejor, y un riego moderado, o sea, regar de modo que esté el sustrato bastante húmedo constantemente, pero no encharcado. La siguiente planta de interior perfecta para espacios pequeños es la Pilea de presa, que es esta planta que veis por aquí. Pilea es un género de plantas muy extenso con más de 500 especies aceptadas actualmente. Este género se encuentra en la familia Urticaceae, la misma familia en la que se encuentran las ortigas, aunque en este caso esta la puedes tocar que no te pica. Entonces, las pileas como planta de interior son plantas que destacan más por sus hojas que por sus flores, y en muchos casos son plantas un poco suculentas. En este caso os quiero enseñar esta variedad de pilea que, como os digo, es la Pilea de presa. Esta es una planta que se distribuye de forma natural por los bosques y selvas tropicales del sur y el centro de América. En esos hábitats crece, digamos, como os digo, en el suelo, pero si la tenemos dentro de casa, esta es una planta perfecta para ocupar espacios pequeños y a la vez te da como esta estética que es tan compacta, tan frondosa y a la vez colgante. Además, esta tengo que decir que es una pilea muy fácil de cuidar, sobre todo en comparación con otras pileas. O sea, yo tengo que decir que de todas las pileas que yo he tenido en casa, como plantas de interior, esta es la que más buenos resultados me ha dado. Es como que siempre está frondosa y se ve sana. En su caso, es su aspecto así en forma de cascada, en forma de planta colgante, el factor que le da el nombre de Pilea de presa. Y en cuanto a sus cuidados, esta es una planta a la que le gusta crecer en ambientes húmedos, ¿vale? Le gusta, técnicamente, como es de climas tropicales, pues se siente a gusto en ambientes muy húmedos, y el sustrato también le gusta que esté constantemente húmedo. Esto en la teoría, al menos. Yo tengo que decir que a mí esta pilea que estáis viendo aquí en persona se me ha secado un montón de veces por completo la tierra y nunca me ha dado ningún problema. Es una planta que, al menos en mi experiencia, no es muy sensible tampoco a un poco de sequía. Pero técnicamente es mejor que el sustrato no se seque completamente entre riegos. Sería precisamente el hecho de que a esta planta le gusta la humedad ambiental alta y el sustrato húmedo el factor que también hace que esta sea una planta bastante apropiada para poner en terrarios. Más allá del riego, decir también que a esta planta le gusta crecer en zonas de la casa más bien iluminadas. Es allí donde está más compacta y se ve más bonita. Igual que la Dionea, que creo que no lo he dicho. Esta es una planta que no es tóxica para mascotas, por lo que es segura en este aspecto. Y si la queremos propagar es bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer es cortar alguna ramita, la ponemos en una maceta así pequeñita y rápidamente, una vez enraiza, ya veis que se hace frondosa y sana.
y es muy fácil de cuidar. Decir también que esta pilea yo la tengo en una maceta un poco grande, porque es una planta que a mí me gusta personalmente su estética y me gusta que se desarrolle más grande, pero perfectamente la podríamos poner en una maceta pequeñita y sería una planta idónea igualmente. A ver, esta planta realmente pocas veces se encuentra en tamaños grandes. Yo siempre que la he visto la encuentro en tamaños más pequeños o incluso en composiciones de plantas de interior. ¿Sabéis? Muchas veces se usa como para rellenar, a veces para dar un toque de verde en ciertas composiciones de plantas de interior, pero a mí como planta individual ya me gusta, no sé. Entonces, más allá de la pilea de presa, existen otras variedades de pilea que tengo por aquí que también serían opciones perfectas para ocupar espacios pequeños. Una sería la pilea glauca, mira si las comparamos. O sea, la pilea de presa es de este color verde brillante tan potente, con estas hojas pequeñitas y un poco suculentas, y la pilea glauca tiene las hojas un poco más pequeñas, más finas, no es tan suculenta, y también es como muy frondosa y tiene en este caso este tono más azulado. Y por otro lado también tengo por aquí la pilea cadierei. En este caso esta pilea sí que tiene las hojas ya más grandes que las otras dos, son un poco texturizadas y tienen como esta variegación tan interesante en las hojas. Seguimos ahora con el Cereus peruvianus, también conocido como cactus ordenador. Los cactus son una familia de plantas que en muchos casos también son opciones ideales para llenar ciertos espacios pequeños de nuestras casas con plantas. Si tenemos un cactus en casa, en interior, para mí hay dos aspectos que son fundamentales a tener en cuenta. El primero es el riego, y es que los cactus son plantas que están totalmente adaptadas a poder vivir en condiciones realmente áridas y enfrentarse constantemente a la sequía. Básicamente, si nos fijamos, su cuerpo entero consta de un tallo o de varios tallos que están totalmente hinchados, llenos de agua, y es que el propio cactus entero ya es de por sí una gran reserva de agua que en su hábitat natural pues usaría para poder sobrevivir durante estas épocas de sequía. Es una planta que se tiene que regar tan poco que en muchos casos puede aguantar varias semanas o incluso varios meses sin nada de agua. En este caso, si lo que queremos es regarlo para que esté sano, simplemente lo más importante es dejar secar completamente el sustrato entre riegos. Y esto es particularmente importante tener en cuenta en interior, y es que dentro de casa, con menos corriente de aire y con menos luz, con menos sol directo, el agua tarda más en evaporarse, por lo que en principio deberemos regarlos con menos frecuencia que si lo tenemos en exterior. O sea, nos tenemos que asegurar de que esté completamente seco el sustrato. El segundo aspecto esencial a tener en cuenta es la luz. Y es que los cactus en interior requieren de forma obligatoria una abundante cantidad de luz indirecta. En este sentido, los cactus de color verde son los que son más eficientes o los que se pueden adaptar mejor a vivir en interior. Mientras que los blancos, como este de aquí, en interior, por el hecho de que no tienen tanta superficie verde, digamos, no son tan eficientes captando la poca luminosidad, por lo que deberían estar obligatoriamente en exterior. Respecto a este Cereus, concretamente, como os he dicho, este tiene el nombre de cactus ordenador porque se supone que absorbe las radiaciones, las malas radiaciones que emiten los ordenadores, y por lo tanto pues mucha gente lo pone al lado del ordenador para captar esta mala energía de los ordenadores. Yo no sé si esto es verdad o no, la verdad, pero lo que sí sé es que tener plantas en casa es muy bueno para la salud mental y tiene muchos efectos positivos, por lo que no veo ninguna razón para no tener un cactus en tu casa. Además, esta planta, al ser un cactus, no resulta tóxica para mascotas y simplemente es preciosa. Sí que dentro de casa será siempre una planta de color verde. Sería en exterior con mucha luz y con más espacio cuando se podría hacer realmente grande y poder llegar incluso a florecer. Y las flores de este cactus, por cierto, son enormes y huelen súper bien, maravillosamente bien. El género de Cereus tiene actualmente unas 50 especies aceptadas, por lo que son también bastantes dentro de lo que cabe, y dentro de la especie Cereus peruvianus he visto que también existe la variedad monstruosa, por lo que si queréis una alternativa al cactus ordenador típico, que sepáis que está la variedad monstruosa, que también es súper curiosa y muy interesante. Seguimos ahora con los hipoestes. Hipoestes es un género de plantas que recibe el nombre vulgar de plantas polca o polka dot. Este género comprende unas 150 especies aceptadas actualmente y están en la familia Acanthaceae, la misma familia en la que se encuentran las citonias o la afelandra, por ejemplo. Entonces, hipoestes es una de las plantas de pequeño tamaño más coloridas que podemos llegar a encontrar. Como veis, vienen en muchos colores, en este caso yo tengo en blanco, en rosa y en rojo, pero también vienen más colores, por lo que son
una opción fantástica para darle un poco de color a nuestra casa, que es algo que siempre sienta bien. En la naturaleza, los hipoestes son plantas que se desarrollan en el sotobosque y no alcanzan tamaños muy grandes, por lo que en interior pues, se pueden adaptar muy bien en macetas bastante pequeñas. Además, esta es una planta de crecimiento lento que, igual que el resto de plantas o que la gran mayoría de plantas de colores, sí que exige crecer con abundante luz dentro de casa, ¿vale? Esto es una norma. Serían zonas con mucha luz indirecta dentro de casa, donde no solamente crecería más sana, sino que estos colores que os he enseñado se verían más vivos. Mientras que en zonas menos iluminadas cogen tonos un poco más verdes y la planta va perdiendo fuerza progresivamente y se ve peor. Además, esta es una planta que también es una gran amante de la humedad ambiental y le gusta también que el sustrato esté constantemente un poco húmedo, lo cual lo hace una planta también apta para terrarios. En cuanto al riego, como os digo, quiere que el sustrato esté un poco húmedo. Esto significa que cuanto más pequeña sea la maceta, lo tendremos que regar con más frecuencia. Esto pasa con cualquier planta, pero con plantas que beben un poco más de agua, como serían los hipoestes o la venusa, vamos a cosas así. O sea, plantas que beben mucho agua, si las tenemos en macetas pequeñas, sí que tenemos que regarlas con mucha más frecuencia que si las tenemos en macetas más grandes. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta. Pero bueno, si se llega a secar completamente el sustrato, esta planta lo expresa muy fácilmente. Es muy expresiva en este sentido. Básicamente sus hojas se arrugan completamente y parece que se vaya a morir, pero una vez lo riegas, si llegas a tiempo, se pone bien otra vez y ya está, y vuelve a la vida. Y cuando hace mucho tiempo que la tenéis, sí que es una planta que puede llegar a florecer. Cuando florece, normalmente, digamos, sus tallos se estiran y es cuando hacen la florecita. Su flor no es que sea muy llamativa, mucha gente, de hecho, por lo que yo sé, la tiende a cortar para que la energía de la planta recaiga más sobre las hojas, que es la parte interesante y colorida de esta planta. Pero bueno, podéis dejarla florecer, tampoco pasa nada porque después vuelve a brotar por abajo. Yo sí que os diría que si veis que se estiran un poco vuestros hipoestes, los podéis ir cortando para que mantengan un poco esta forma más compacta y como más vitalizada. La próxima planta del vídeo de hoy es el Aloe Pink Blush, que es este pequeño aloe que veis por aquí. Aloe es un género de plantas que comprende 525 especies aceptadas actualmente. De estas, una gran cantidad de plantas son realmente, o se pueden hacer muy grandes. Por ejemplo, el aloe más común es el aloe vera, y el aloe vera es una planta que se puede hacer realmente grande. Pero también es verdad que existen otras variedades que son un poco más pequeñas y que serían apropiadas también para espacios pequeños. A mí me hace especial ilusión enseñaros el Aloe Pink Blush, que como os digo es este de aquí, porque pues más allá de estas hojitas carnosas y dentadas, me llama mucho la atención este color rojizo o rosa pálido que se ve en el extremo de sus hojas. Este aloe es originario de Sudáfrica y se trata de un híbrido entre distintos aloes, o sea, una mezcla entre distintas especies de aloes. Sus cuidados son muy parecidos a los del cactus que os he enseñado anteriormente. Básicamente, si lo tenemos interior, uno de los aspectos clave a tener en cuenta es la luz. Esta es una planta que agradecerá crecer en una zona muy bien iluminada. Si tenemos, por ejemplo, una ventana que dé cara sud, donde incluso llega a dar un poco de sol directo, esta planta lo agradecerá. Y de hecho será en esta zona más iluminada en donde se verá de un color más intenso. Mientras que en una zona más sombría se vería de un color más verde y perdería un poco esta estética tan inusual. Además, igual que un cactus, esta es una planta muy resistente también a la sequía. En este aspecto también sería interesante darle un sustrato con un alto drenaje y también esperar, por supuesto, a que se seque completamente el sustrato entre riegos. Yo, por mi experiencia que he tenido con mis otros aloes, que tengo varios en la terraza, los aloes me parecen plantas a las que básicamente no les tienes que hacer ni caso. O sea, les da todo igual, que siempre están perfectamente. O sea, no se pudren, no, lo aguantan todo. Sí que es verdad que yo prefiero tenerlos en exterior por el tema de la luz. Pero si lo tenéis dentro con mucha luz, también es un tipo de planta que te puede aguantar muchísimos años y tener este aspecto tan bonito y elegante. Después, a ver, esta es una planta que destaca más por las hojas. Estas hojas son así como carnosas y dentadas y, por cierto, no pinchan, aunque parezca que tengan que pinchar, no pinchan, ¿vale? La puedes tocar perfectamente que no te pinchas. Y sí que es verdad que también de vez en cuando te sale una florecita así alargada con flores anaranjadas, como hace el resto de aloes, que también es bastante cookie. Y en cuanto a la propagación, lo mejor es propagar esta planta mediante hijuelos. Cuando esta planta alcanza la madurez y un tamaño un poco más grande, pues es común que les empiecen a salir hijitos por alrededor.
Estos hijos sería mediante su separación el método de propagación de esta planta. Lo ideal normalmente es esperar a que estos hijos tengan 1/3 o más del tamaño de la madre. De este modo es como que te aseguras de que el hijo ya es suficientemente fuerte como para poder vivir de forma independiente, digamos. Entonces, pues eso, si lo queréis propagar, este es el método de propagación y de este modo empiezas a repetir el proceso y puedes volver a tener esta completa fantasía. Seguimos ahora con los Rhipsalis, como este de aquí. Rhipsalis es un género de plantas que comprende unas 35 especies diferentes. Estas se encuentran en la familia Cactaceae, es decir, es un cactus. Entonces, ya sé que antes ya os he hablado del Cereus peruvianus, que también es un cactus, pero este de aquí, a diferencia del Cereus, no crece en desiertos, no crece en lugares súper áridos, sino que es un tipo de cactus que crece naturalmente en selvas tropicales y encima de los árboles, o sea, crece como planta epífita. Esto significa que tiene unas necesidades y también una estética realmente muy distinta a los de los cactus de desierto. Por ejemplo, los Rhipsalis son plantas que en interior se cultivan como plantas colgantes. Aunque lo veáis de momento creciendo hacia arriba, a la que empiece a crecer más grande tenderá a colgar, por lo que queda como una planta colgante. Además, al ser esta una planta epífita, también se aconseja darle un sustrato para plantas epífitas. Se puede usar, por ejemplo, un sustrato para orquídeas, este ya te serviría como sustrato para Rhipsalis. Aunque yo sí que es verdad que para mis cactus colgantes normalmente uso una mezcla entre sustrato para orquídeas y sustrato universal, digamos, ¿vale? Después, también, por ser una planta epífita, esta es una planta que no hace raíces muy profundas, sus raíces son más bien superficiales, lo cual significa que si la tenemos en interior es una planta que podemos tener en macetas bastante pequeñas, porque no hace pues mucha raíz. Por lo tanto, en una maceta pequeña se puede hacer de un tamaño considerablemente grande. En cuanto al riego, este tiene que ser un poco más frecuente que con un cactus terrestre, o sea, no puede aguantar tantos meses, digamos, sin agua, pero también es una planta perfecta para la sequía. Realmente es también importante al menos dejar secar lo que sería como mínimo la parte superior del sustrato entre riegos. Y otra ventaja que te dan los Rhipsalis es que estas plantas, más allá del hecho de que vienen en muchas variedades distintas y que son plantas bastante comunes de encontrar en las tiendas, ¿vale? Por lo que es fácil encontrar alguno y poder experimentar con él, una ventaja importante que tienen es que son muy fáciles de propagar. Yo lo que hago, o sea, yo tengo una zona en la terraza con muchos Rhipsalis, básicamente, la zona de cactus colgantes, pues lo que hago muchas veces es cortar trocitos de allí, los meto en agua y en unas pocas semanas te van echando raíces. Os voy a enseñar aquí algunos de los Rhipsalis que tengo en agua, ¿veis este de aquí? Qué bonito, es que ya de por sí se ve bonito así con un vasito de agua, pero no sé si lo podéis ver, pero tiene también ya varias raíces por aquí. Después también tengo aquí esta otra variedad un poco más gruesa. También tiene raíces, no sé si se ve en cámara, sí, sé que se ve. Esta es una variedad que me parece como un coral marino. Me encanta cómo se ve este Rhipsalis. Estos serían sus flores que ya están como saliendo, aunque bueno, yo no quería que salieran tan temprano, pero ya me han salido las flores, pues bueno. Bueno, aquí también tengo este creo que es el Baxifera. Es un solo trozo de Rhipsalis que también tiene raíces, como podéis ver. Estas raíces, una vez sacan un poco más grandes, ya las pondré en tierra. Posiblemente las ponga en la zona de cactus epífitos. Que tengo pendiente, por cierto, haceros un tour de mis cactus, porque ya empiezan a estar brotando bonitos y lo tengo más o menos ordenado, por lo que creo que os haré un tour de cactus próximamente, así que estad atentos. Para mí, los Rhipsalis, tengo que decir que me parecen los cactus epífitos más fáciles de cuidar, ¿vale? Porque, por ejemplo, los epiphyllums, las schlumbergeras, que también son cactus epífitos, sí que tienen una mayor tendencia a pudrirse, sobre todo por exceso de agua. Son mucho más sensibles al exceso de agua que los Rhipsalis, al menos en mi experiencia. Y en cuanto a la luz, a mí los Rhipsalis me parecen plantas que, si los tenemos en interior, sí que requieren una alta cantidad de luz indirecta para poder crecer correctamente. Pero justamente el otro día estaba yo mirando una youtuber de plantas que adoro, que me gusta mucho, y le dijo a todo el mundo que son plantas perfectas para espacios con poca luz. No estoy seguro yo, pero de momento estoy poniendo este de aquí en una zona con menos luz a ver qué tal se adapta. De unas 3 semanas o así que debe estar por allí. De momento está bien, pero esto se ve más a largo plazo, así que ya os informaré a ver si realmente es una planta que se adapta bien en zonas con poca luz, porque no estoy 100% seguro, pero bueno, ya os contaré.
Y hasta aquí estas 8 plantas de interior perfectas para espacios pequeños. Bueno, decidme cuál de estas 8 plantas ha sido vuestra favorita, cuál te ha gustado más. Yo la verdad es que me paso bastante rato buscando información sobre cada planta y me encanta saber cuál os ha llamado más la atención. También, si conocéis alguna otra planta de interior que yo no haya mencionado y que también sea perfecta para espacios pequeños, ponedmelo también en los comentarios, porfa, que siempre va bien. Y si algún día hago una segunda parte, pues así me dais ideas. A ver, a mí siempre me han gustado mucho las plantas pequeñitas, siempre desde pequeño, de verdad. Porque pues a mí me encanta tener tanta variedad de plantas como sea posible y con las plantas pequeñas puedes tener más. O sea, en un mismo espacio puedes tener un montón de plantas, o sea, son todo ventajas. Así que bueno, posiblemente este marzo, como os decía, subiré un vídeo tour de mis cactus. No sé si serán cactus terrestres o cactus epífitos o una mezcla de los dos, pero hace más de un año que no hago un tour de plantas y me apetece un poco, así que si os gusta también la idea, estad atentos y cuando salga vídeo, apoyadlo mucho. Y yo ya me callo. Y nada, nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao.